Comienza el mes de mayo, en el que muchas de sus fechas convocan nuestra presencia o nuestra memoria. Empezamos por el día primero, Día de los Trabajadores. Los obispos uruguayos hemos preparado un mensaje del que les presentaré una parte. Ese mismo día es la fiesta de San José Obrero, patrono de 2 parroquias y de 2 capillas en nuestra diócesis. El domingo 2, quinto domingo de Pascua, nos trae el Evangelio de la vid y los sarmientos. Lunes 3, San Felipe y Santiago. Miércoles 5, recordamos la instalación en 1813 del primer gobierno patrio en Canelones. El jueves 6, evocamos al venerable Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay, fallecido en 1881 en Pan de Azúcar, en plena misión. Vayamos primero al Evangelio. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Estas palabras de Jesús sintetizan el mensaje que escuchamos este domingo. Lo primero es la invitación a permanecer en Jesús. 8 veces Jesús repite ese verbo, permanecer. Permanecer en Jesús es estar unido a Él. Esa unión no es algo individual entre Él y yo, sino que me une además a todos mis hermanos y hermanas en la Iglesia. Permaneciendo en Jesús, formamos comunidad, unidos en Él. A esa invitación sigue algo que podemos entender como una promesa. Jesús nos dice, permanezcan en mí y agrega, como yo permanezco en ustedes. Pero ¿qué es lo que está primero? Jesús no dice, permanezcan en mí y entonces yo permaneceré en ustedes. No, Jesús dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El mismo Evangelio de Juan nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, se instaló aquí, se hizo vecino nuestro. Su muerte y resurrección no lo alejaron, al contrario, está con nosotros y si lo dejamos entrar en nuestra vida, permanece en nosotros, vivimos en comunión con Él. Finalmente dice Jesús, el que permanece en mí y yo en Él da mucho fruto. La unión con Jesús no puede quedarse en un sentimentalismo. La unión con Él lleva a la acción, a las obras. No se trata solamente de hacer cosas buenas en sí misma, sino de que esas obras estén animadas por el Espíritu de Jesús, el Espíritu de amor, ya se trate de una gran organización que preste servicios a muchas personas en dificultades o del simple gesto con el que alguien ayuda a su prójimo en un momento de apuro. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. El 1 de mayo recuerda a los 5 trabajadores condenados a muerte en Chicago en el año 1886, luego de una serie de enfrentamientos con la policía en medio de una manifestación obrera a favor de la jornada de 8 horas. La conmemoración se fue extendiendo por el mundo y se convirtió en el Día de los Trabajadores, que en el movimiento sindical suele definirse como un día de reflexión y lucha. En la Iglesia siempre se tuvo presente la figura de San José como obrero, el carpintero de Nazaret, proponiéndolo como un modelo de espiritualidad para el mundo del trabajo. Fue el Papa Pío XII quien en 1955 estableció el 1 de mayo como fiesta de San José Obrero. Como suele hacerse en esa fecha, y con más razón en este año dedicado a San José, los obispos del Uruguay hacemos llegar a los trabajadores y trabajadoras y a nuestra sociedad toda un mensaje.
De él extraigo aquí unas palabras que tomamos del Papa Francisco. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. 2 parroquias de nuestra diócesis están dedicadas a este santo, la de Montes y la de Paso Carrasco. Allí estaré, Dios mediante, en Montes el primero y el domingo 2 en el Paso. En las 2 habrá misa con aforo limitado y las precauciones que nos pide este tiempo de pandemia. En la semana tenemos también otras fechas para recordar. Lunes 3, San Felipe y Santiago, patronos de Montevideo. Desde aquí hacemos llegar nuestro saludo a la comunidad arquidiocesana. El miércoles 5, un acontecimiento histórico, la instalación del primer gobierno patrio en Canelones en 1813, un hecho que se ubica en el largo proceso que culminara con nuestra independencia. Mientras estaba sitiada la ciudad de Montevideo por parte de las tropas de Buenos Aires y las fuerzas orientales al mando de José Artigas, Artigas convocó a representantes de 23 pueblos de la banda oriental en el Congreso de Tres Cruces. Entre otras decisiones importantes, se resolvió instalar una autoridad que restablezca la economía del país. Así se constituyó lo que fue llamado el Gobierno Económico de Canelones, que en la práctica fue una suerte de gobierno provincial encargado de cuestiones políticas, económicas y de la administración de la justicia en el territorio oriental, el primer gobierno patrio. Finalmente, el jueves 6 se cumplen 140 años de la muerte del venerable Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay. En 1981, en el centenario de su muerte, Monseñor Nuti recordaba sus vínculos con nuestra diócesis. El vicario apostólico del Uruguay, que en aquel entonces era Dámaso Antonio Larrañaga, lo envió a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde termina sus estudios de teología y derecho que por cierre del seminario de Buenos Aires había tenido que interrumpir. Jacinto Vera se desempeña en la parroquia de Canelones desde 1842 hasta 1859. En 1852 fue nombrado cura párroco por el vicario Lorenzo Fernández ante la renuncia del cura párroco que lo era José Vicente Agüero, el cual regresa a Córdoba. Después de 16 años que gobernó Canelones a satisfacción de sus feligreses, edificándolos con sus ejemplos y con su doctrina, fue nombrado vicario apostólico para todo el Uruguay. Canelones tuvo la dicha de tenerlo en su infancia en Toledo, donde tomara su primera comunión, de tenerlo por 16 años como sacerdote al frente de la hoy catedral, de tener un pueblo, San Jacinto, que lleva este nombre por haber hecho su hermana carnal esta donación de los terrenos para que en honor de su hermano se levantara un pueblo.
De aquí salió como vicario y obispo para todo el Uruguay. Son todos estos títulos para sentirnos honrados y responsables de su testamento de virtud y santidad. Gracias, amigas y amigos, por su amable atención. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere.